académicos, sino también problemas que en la industria generan valor, ¿sí? Entonces, para, para nosotros coger esas bases que ya los profesores Hernando y el profesor Víctor nos han brindado, pues el día de hoy vamos a adentrarnos a una temática muy puntual y que considero que es clave dentro de este mundo de la inteligencia artificial y tiene que ver con la analítica de datos como pues industrialmente se la... Bien, antes de adentrarnos, ¿sí?, a tocar alguna biblioteca especializada para el procesamiento de datos, pongamos un marco de referencia, ¿sí? ¿Y en qué contexto estamos nosotros cuando queremos trabajar con estas bibliotecas? Pues el contexto, digamos que a nivel pues industrial se ha popularizado mucho el término de ciencia de datos, ¿sí? Data science en inglés. De hecho, muchas ofertas en la actualidad, ¿sí?, laborales, dicen se requiere data science, ¿sí? o data engineering, ¿sí?, ingeniero de datos o un científico de datos. Entonces ha creado como una subdivisión a nivel de especialidad en cuanto a lo que se refiere a la parte de ser capaces de extraer información de los datos. Si quisiéramos verlo en forma general, el data science lo podemos definir como ese proceso, es más bien un proceso, más que una ciencia como tal que tenga su propio método científico. Yo lo considero más bien un proceso donde se explora, ¿sí?, se limpia, se transforma y se modelan los datos, pero ¿con qué propósito? Pues el propósito es el de poder descubrir información útil, información de valor, información que nos permita tomar decisiones correctas y que estén apoyadas en los datos, ¿sí? Poder sacar conclusiones correctas y que estén apoyadas de los datos y no en suposiciones que nosotros podemos hacer por encima de los datos. Porque cuando los datos son pequeños es muy fácil explorarlos, pero cuando los datos crecen en volumen y en variedad, ya no es tan fácil poder sacar conclusiones a primera vista de los datos. Y es ahí cuando este proceso de exploración, limpiado, transformación y modelamiento de datos empieza a cobrar valor. Entonces, para verlo, para ver este proceso como un pipeline, lo podríamos ver en el lado derecho de esta diapositiva, donde vemos que en esencia, en cualquier contexto del mundo donde hagamos ciencia de datos, lo que en última siempre vamos a hacer es extraer datos de la realidad. Esos datos pueden venir de forma estructurada y no estructurada, ¿sí? Y es entonces aquí cuando es necesario procesar esos datos, ¿sí?, procesar esos datos para darle estructura y realizar además de eso un ejercicio de limpiado y de transformación. Esto con el fin de obtener una data limpia, ¿sí? Queremos hacer esto para obtener una data limpia. Muchas veces es necesario hacer un análisis exploratorio, ¿sí?, después de esta etapa para poder darnos cuenta si los datos están adquiriendo o no la estructura que necesitamos que tengan los mismos. Y generalmente esta exploración la podemos hacer o bien a través de un lenguaje de programación o la podemos hacer haciendo visualización de datos. Entonces aquí debemos nosotros hacer una exploración valiéndonos de cualquier herramienta para poder darnos cuenta si los datos tienen la estructura que deseamos para pasar a etapas de análisis más avanzadas. Si eso no ocurre, entonces tenemos que regresarnos a este bloque a seguir procesando los datos hasta poderlos tener en un punto donde ya nosotros podemos decir, listo, ya estamos listos para pasar a etapas más avanzadas de analítica. Entonces aquí cuando podemos ir ya a la parte de modelamiento y generación de algoritmos para sacar información de valor. Y de estos algoritmos generalmente nosotros lo que buscamos es, por ejemplo, crear productos, ¿sí?, crear productos o comunicar alguna información útil que queramos extraer de esos datos. Todo con el fin de ¿qué? De tomar decisiones. Generalmente estos productos pues
realimentan hacia la realidad, y es así como pues este flujo, dependiendo la forma como se lo conciba, puede ser de una sola iteración o de muchas iteraciones o de iteraciones continuas. A veces los sistemas que queremos montar de procesamiento de datos deben trabajar de forma continua, y por esa razón pues considero que esta forma de ver el proceso de ciencia de datos es clave, ¿sí? Es clave. Si quisiéramos verlo, ¿sí?, desde un punto de vista de valor y de complejidad, muchos autores en la literatura identifican 4 tipos de subdisciplinas dentro de lo que se conoce como la analítica de datos, ¿sí? Y esta forma de ver la analítica de datos en estas cuatro grandes islas, ¿sí?, que están conectadas entre sí, me gusta mucho porque nos permite a nosotros como científicos de datos, expertos de datos, preocuparnos más que en los datos, es por hacer preguntas clave sobre los datos, ¿sí? No sirve de nada hacer un ejercicio analítico de datos si no tenemos una pregunta que nos esté guiando, una hipótesis que estemos tratando nosotros de validar o refutar. Estos cuatro tipos grandes de analítica de datos son la analítica descriptiva, la analítica diagnóstica, la analítica predictiva y la analítica prescriptiva, ¿sí? Generalmente con la analítica descriptiva nosotros lo que queremos saber es qué está pasando en mi modelo de negocio, ¿sí? He recogido unos datos y quiero saber, quiero que me den información de qué están diciendo los datos tal y como están, ¿sí? ¿Qué información tiene? ¿Qué campos tienen? ¿Qué valores tienen esos campos? ¿Cuáles son los posibles valores que tienen? ¿Sí? ¿Cuáles son esas medidas de tendencia central que podemos sacar de los datos? ¿En qué rango se están moviendo mis datos? ¿Sí? Quiero que me digan eso, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué está pasando? Quiero saber la actualidad, ¿sí? Quiero saber tener un diagnóstico o tener una visión clara del comportamiento de mis datos antes de entrar a hacer preguntas más elevadas. Una vez comprendo cómo están mis datos, lo siguiente, o generalmente lo que uno busca responder es ¿por qué lo que encontré en mis datos está ocurriendo? Y entonces cuando empezamos a hacernos preguntas de ese tipo, entonces estamos pasando en el siguiente nivel de analítica, que es la analítica diagnóstica. Generalmente aquí lo que hacemos nosotros es buscar pues correlaciones que hay entre ciertas variables o hacer un desglose viajando entre todas las variables, utilizando para esto generalmente un dashboard o un tablero de visualización que nos permita a nosotros aplicar diferentes filtros para poder responder preguntas que van más allá de un análisis descriptivo, ¿sí? Entonces ese es el segundo nivel dentro de la analítica de datos, la analítica diagnóstica, y su propósito es poder responder por qué está pasando lo que vemos o lo que vimos que arrojó la analítica descriptiva. Un siguiente nivel dentro de la analítica, dentro del proceso analítico, es lo que conocemos como analítica predictiva, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Ya sé qué está pasando, ya sé por qué está pasando. La pregunta es, ¿qué es lo más probable que ocurra? ¿Sí? Con base en lo que he aprendido sobre mis datos. Cuando nos hacemos ese tipo de preguntas, entonces nosotros ya estamos incurriendo en una zona de la analítica que es conocida como la analítica predictiva. Y es aquí cuando pues, aparecen muchos algoritmos de estos experimentados para poder extraer información útil. Eso no quiere decir que estos algoritmos por ejemplo, de aprendizaje o máquinas de aprendizaje que generalmente aparecen en esa etapa no se puedan utilizar dentro del bloque descriptivo, dentro del bloque diagnóstico. Dependiendo de las preguntas que nos hagamos puntualmente a nivel descriptivo, a nivel diagnóstico, podemos o no inclusive llegar a utilizar modelos de aprendizaje automático, ¿sí? Pero generalmente no es muy usual hacer esto de usar
máquinas de aprendizaje en los bloques anteriores, y es más común encontrarlo dentro de lo que conocemos como analítica predictiva, porque generalmente lo que queremos es responder cosas que van a ocurrir a futuro, ¿sí? Y finalmente, pues un último paso que se suele encontrar uno dentro del camino analítico es lo que se conoce como analítica prescriptiva, ¿sí? Entonces, en esta analítica prescriptiva ya estoy interesado en estudiar de forma sistemática qué pasaría si se realizan algunas acciones, cómo logro, conociendo mis resultados predictivos, diagnósticos y descriptivos, cómo logro en una etapa prescriptiva controlar un resultado de forma consciente, ¿sí? Como sabiendo todo lo anterior puedo lograr una meta valiendo de unos recursos que yo voy a poner en el camino. Generalmente aquí en analítica prescriptiva es un paso que no todas las empresas tienden a realizar, pero quienes las hacen generalmente pues están interesados en utilizar modelos de optimización para poder encontrar, bajo la situación que tenemos desde las otras analíticas, qué variables debería yo o cuánto debería agregar en mis variables que están controlando un proceso para obtener un resultado que minimice alguna función de costo, ¿sí? Entonces ahí es generalmente los que están investigando o llegan a esas etapas, generalmente están utilizando modelos de optimización. Si ustedes revisan en la literatura en cuanto a los tipos de analítica de datos, se encontrarán que algunos autores mencionan un quinto nivel dentro del proceso analítico, que es la analítica cognitiva, ¿sí? Y en esta analítica cognitiva, básicamente lo que pues se está buscando es poder sacar al humano dentro del proceso analítico. Queremos que un agente inteligente, un agente software, emule la capacidad que tiene un ser humano para sacar conclusiones de valor a través del proceso analítico en sus diferentes fases, ¿sí? Entonces, pues como tal, es una tipificación que se está tratando de acuñar en la actualidad, pero que pues su uso digamos que dentro del proceso analítico convencional en las empresas en la actualidad no es muy común. Pues digamos que dentro de estas líneas están grandes, ¿sí? Como Amazon, Google, Microsoft, ¿sí? Que están tratando de descubrir esa forma de crear agentes que hagan todos esos razonamientos que haría un ser humano, pero de forma automática, valiéndonos de técnicas de inteligencia artificial. ¿Listo? Bien. Entonces ese es el panorama a nivel de fundamentos en cuanto a lo que el proceso de ciencia de datos se refiere. Estas son las jerarquías, y nosotros lo que buscamos con las herramientas es poder realizar algún tipo de estas analíticas. Pero lo clave aquí, más que la herramienta, y es el mensaje final que debe quedar claro, es que lo más importante no son las herramientas, sino las preguntas que nos planteemos sobre los datos. ¿Qué cosas queremos responder? Usted puede ser un programador muy avanzado en esta parte de analítica de datos, pero si no tiene las preguntas conductoras, su capacidad no va a poder ser utilizada para responder cosas de valor, ¿sí? Y es ahí cuando generalmente en las empresas pues uno suele combinar a los científicos e ingenieros de datos junto con las personas que conocen sobre el problema aplicado en su contexto, ¿sí? Porque un científico de datos pues no necesariamente va a ser un experto en mercadeo, ¿sí? Pero si el de mercadeo plantea preguntas que se puedan responder con los datos, el científico de datos va a ser capaz de responder esas preguntas, pues siempre que estén bien formuladas, ¿sí? Si pones a un científico de datos a trabajar con un gerente en la toma de decisiones, pues se necesita ese gerente que es la persona que sabe más sobre el problema que está trabajando, que guíe de las preguntas, de los feedbacks apropiados para que el científico de datos
pueda coordinar sus análisis, poder determinar en qué nivel está la pregunta o la hipótesis que está planteando el gerente, ¿sí? Entonces ese es el mensaje último es ese, que más allá de poder hacer analítica de datos, lo importante es plantear preguntas que se puedan responder con los datos. ¿Listo?